que esta novela no tiene fin. Esto es mejor que Betty la Fea. Esto es mejor que El Señor de los Anillos. Esto es mejor que Twilight. Esto es mejor que todo. Porque esto es una saga que no tiene fin. ¿Y qué saga es esa? Ya sabes cuál es. La de Amber Heard y la de Johnny Depp. Estas dos personas, cuando se unieron, nunca pensaron, nunca imaginaron que esto iba a llegar al nivel que ha llegado. Amber podría estar siendo o podría enfrentar cárcel. Ustedes saben lo que es eso. Por mentir bajo juramento. Cuando usted entra a un país como Australia, que tiene sus leyes bien definidas con relación a las mascotas o los animales, a las cosas que usted entra en su país, y usted dice tajantemente que no ha llevado ni un animal, que su animal está bien, que usted lo dejó allá en su casa, y de repente se enteran ellos que usted lo tiene, y bueno, vino toda una demanda no, vino todo un problema, porque ella tenía esos animalitos allá, esos perros, pero luego ellos han decidido reabrir el caso. ¿Por qué ustedes creen que ellos han reabierto el caso? Lo han reabierto tal vez porque han visto que esta mujer, hay unas cosas ahí que hay que investigarla en todo el sentido de la palabra. Todos los palitos, miren, los palitos y no palitos de esto de batería, palitos le han caído encima, porque ella, lamentablemente, tú cuando te manejas mal, las cosas te comienzan a salir mal. Al tú decir que no tenías los perritos y tenerlos allá, ellos supuestamente tenían que estar en cuarentena por 10 días y los perritos nunca estuvieron en cuarentena. Pero ella pensaba que ya había pasado todo esto porque ella y Johnny Depp hicieron un video diciendo y disculpándose, pero a ellos no le bastó. Ahora les están investigando o la están investigando a ella para que ella cumpla con esto, o puede ser que enfrente 10 años a 15 años de cárcel. Esta ha sido una semana de muchas demandas. Está el caso de Ricky Martin con su ex manejadora, que lo está demandando por $3 millones también. Está el caso también estos días que ha pasado de Brad Pitt y Angelina Jolie. Y este es el mundo de las demandas. Estamos en la época de las demandas. Tenemos el caso de Billie Eilish, que ella dice que, bueno, que para qué ponerle atención a esto de Johnny Depp y Amber Heard. Incluso escribió una canción con esto, que lo que debemos estar pendiente es con el aborto, ¿no? Pero señora, siéntese por favor, porque usted no puede hacer que todo el mundo esté pendiente solamente a lo que usted quiera. Unos están pendientes a una cosa, otros están pendientes a otra. Si usted quiere estar y creer en los cocos que caminan, bueno, pues crea en los cocos que caminan, pero la noticia es la noticia, y en ese momento la noticia, y siguen siendo la noticia, Johnny Depp y Amber Heard. Por Dios, señora, siéntese, por favor, siga vendiendo su música, y le ha servido la publicidad porque está ahora promocionando su canción, ¿no? Esta semana también sonó muchísimo el caso de Travis y Kourtney Kardashian. El hombre lo internaron, lo hospitalizaron porque tiene una pancreatitis, todavía no ha salido de eso. Otro caso es el de Ariana Grande con su acosador, que no ha salido, se metió en su casa, por Dios, y hay que tener mucha cuenta con eso. Yo les digo, es mejor uno no ser tan famoso, porque solamente pensar en eso debe ser un poquito difícil. El caso de Britney Spears es una mujer que no sale de una pesadilla, su vida es una pesadilla. Ella debe de hacer una película, pero una película, es más, una serie de televisión, una serie que le va a dejar a ella muy buen dinero, porque lo de Britney ya no está a nivel de libro, está a nivel de serie de Netflix. Lo que pasa entre ella y su padre es algo que no tiene fin. Ahora se está investigando porque ella siempre dijo que dentro de su habitación su padre había instalado un dispositivo, y las personas de la compañía del supuesto dispositivo han dicho que sí, que eventualmente o efectivamente sí tenía un dispositivo. Ustedes se imaginan no poder ni siquiera tener una vida normal porque tu papá está escuchando tus intimidades. Bueno, esto es una cosa increíble. Bueno, este es el resumen de estos días, de lo que hemos tenido. Yo soy Adriana Hernández. Esto es Tal Como Es. Suscríbete a este canal para que veas más noticias del entretenimiento.